RCR presenta Perú 2030, el mejor análisis sobre reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública, desarrollo regional y local, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Perú 2030, información, entrevistas, análisis y debates. 8 años poniendo en debate los problemas y soluciones para el país. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Hoy día tenemos acá en nuestra mesa central a Ricardo Vázquez, que es parte del equipo central de Perú 2030. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Franz. Buenos días, amigos. Bien, Ricardo, vamos a ver qué pasó esta semana antes de entrar al tema de fondo, ¿no? Esta semana pues confirma esta persistente desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía, mientras el Estado continúa atrapado en una disputa de poder, escándalos institucionales y señales de debilitamiento democrático. Desde el conflicto que se ha producido por el tema limítrofe con Colombia, ¿no?, hasta la crisis interna de la Junta Nacional de Justicia, pasando por la polémica en torno a la señora Patricia Benavides, ¿no?, en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Los hechos últimos de estos últimos días revelan pues el patrón, un sistema político que opera más en función de su propia supervivencia que de la gobernabilidad y el bienestar colectivo del país. Tenemos el caso del exabrupto de Petro, ¿no? Algunos han dicho de que tiene problemas de orden interno, pues si tiene que ver algún tema que pueda atraer la atención, ¿no? Y el vuelo de un avión de las Fuerzas Armadas colombianas en espacio aéreo que sería, dice, un tema más de provocación, ¿no?, a supuesto discusión sobre límites territoriales. La presidenta Dina Boluarte, que está en Japón, se ha pronunciado, ¿no?, respecto al tema, ¿no?, ha rechazado la actitud de Petro, ¿no?, pero vamos a ver qué pasa en estos días. En realidad no hay una base real para una discusión sobre límites territoriales, ¿no? Según toda la información que hemos visto durante la semana, no existe tal caso, Ricardo, ¿no? Así es, porque lo que está planteado no es una discusión de limítrofe, no está planteada una discusión de límites más o menos acá o allá. Lo que está planteado es una sustentación del señor Petro, que tendrá que demostrarla pues, en los fueros correspondientes, en los fueros diplomáticos y en los fueros de debate correspondientes. En este país y en este mundo ya se acabaron las épocas en las que al primer grito movilizaba yo mis fuerzas, mis fusiles y mis soldados. Eso pertenece al siglo XIX. Aquí, frente a una situación ya definida jurídicamente, tenemos que decir qué es lo que pasa, y Petro es el primero que debe decirlo. Nada de exabruptos ni de otro lado. Serenidad, y es lo único que debe guiar la política, la discusión de política internacional. Otro tema, Ricardo, estimados amigos, es el tema de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuándo no? ¿No? ¿Cuándo no? Su presidente Ríos sigue ahí encaramado en el puesto, ¿no?, a pesar que legalmente ya no le corresponde estar sentado, aferrado al cargo de presidencia de la Junta Nacional de Justicia. Su situación, pues, que tiene que irse a su casa, no porque lo diga yo o lo diga alguien, sino porque la norma establece, ¿no?, que tiene que retirarse por su situación ilegal, ¿no?, y designación ilegal, ¿no?, de este señor. Pero le agregamos a ello, pues, de que ha habido problemas, dicen, de desaparición de 1.200 documentos digitales vinculados con procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales, ¿no?, que manejaba, ¿no?, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Esto ha ocasionado que la Fiscalía Corporativa Especializada de Ciberdelincuencia de Lima Centro le abra una investigación preliminar contra los presuntos responsables
del delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la Junta Nacional de Justicia. Nada menos, ¿no? Nada, fíjate, realmente hay una desacreditación de esta entidad a partir pues de estos nuevos miembros de la Junta que designó el Congreso de la República. El otro tema es un tema, Ricardo, que me llamó la atención, es el K de Milei, le he llamado yo. Ah, el K de Milei. El K de Milei, ¿no? El K de 2025, que se va a desarrollar acá en Lima, ¿no? Pues ha invitado a el presidente de Argentina, Javier Milei, ¿no? Este evento va a llevar el 4 de noviembre, ¿no? Y de acuerdo con su presidenta, ¿no?, la señora María Isabel León, la presidenta del comité organizador, ¿no?, ha señalado que está invitando, ¿no?, al señor Milei, presidente de Argentina, porque ha desarrollado un gobierno ejemplar, así lo ha calificado, ¿no? Dice que hay algunas críticas, pero es un gobierno ejemplar y lo que ha hecho es rescatar al país, ¿no?, de una situación de hundimiento. Y por supuesto quiere que vengan al Perú al K de 2025, supongo para que ilustre a los señores empresarios, ¿no? Porque dice, el gobierno de Milei y su conferencia que dará debe inspirar, dice, a los líderes que aspiran a la presidencia de la República en Perú, ¿no? Y además, ¿no?, dice que debe entusiasmar pues a los jóvenes, ¿no?, de nuestro país como un modelo a imitar. ¿Qué le parece esta señora? No sabe que ya hemos tenido un modelo de recorte del Estado aquí hace más de 20 años con el señor Fujimori, ¿no? Hace 30 años con el señor Fujimori, y que ha causado miles de ceses de trabajadores, ha causado penetración de corrupción en otras esferas, etcétera. O sea, Milei no es un modelo nuevo para el Perú. Época pasada ya conocemos el modelo de Milei. Bueno, el otro tema de esta semana, pues el tema de las comisiones ordinarias en el Congreso de la República, 24 comisiones, ¿no? Este próximo miércoles 13, ¿no?, se van a instalar las comisiones ordinarias, ¿no? Ya ha habido el reparto, ¿no?, de estos grupos de trabajo entre los que tienen el control de la mesa directiva. Obviamente la que mantiene su fuerza, ¿no?, para decidir y determinar cuál es el reparto de las comisiones más importantes, porque deben saber que hay algunas que son clave y otras que son menos importantes, ¿no? Hay niveles de importancia de las comisiones. Es Fuerza Popular, ¿no? Fuerza Popular mantiene su hegemonía, no requiere presidir, ¿no?, la mesa directiva del Congreso para decidir qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el Congreso, ¿no? Fuerza Popular, ¿no?, tiene constitución, tiene producción, tiene agraria, tiene economía, ¿no? Además, ya queda poco por hacer, ¿no? En las reformas de constitución, por ejemplo, ya lo han hecho todo. No van a poder hacerlas en este año. Sí. Ajá. Y bueno, el resto de las comisiones ha sido repartida en las otras fuerzas políticas que van a tener el control durante un año de estas comisiones, ¿no? Se van a instalar y van a comenzar a trabajar desde la próxima semana. Vamos a ver cómo queda la Comisión de Energía y Minas, donde está el tema del MAPE, de los mineros informales. El tema de los mineros informales. Así es, ¿no? Que es un tema que obviamente quema. El otro tema también que esta semana hemos conocido, ¿no?, es el tema del Gobierno Regional de la Libertad encabezado por el profesor Acuña, que ha otorgado contratos, ¿no?, a familiares directos del actual ministro de Salud, César Vázquez, ¿no? Y se han adjudicado también conjuntos de obras, ¿no?, a algunos amigos del presidente, ¿no?, del gobernador regional ¿no?, que es obviamente César Acuña. Todo queda en familia. Todo queda en familia, y se ha descubierto esto y obviamente va a traer cola porque las situaciones son graves,
¿no? Inclusive hay testaferros, ¿no? Presuntos testaferros de las empresas que habían entrado también en las licitaciones de obras, ¿no? Hoy día salió un informe en la República respecto a una serie de problemas que tienen los gobiernos regionales en las licitaciones de obras públicas. Hay una situación perversa ahí, obviamente, y que lo permite la ley de contratación del Estado. Ya lo hemos discutido aquí en Perú 2030, ese problema, ¿no? Se forman consorcios, ¿no? Con mucha gente que ni siquiera tiene oficinas, o la oficina está en un barrio recóndito del país ahí, y cuando van a ver la oficina supuesta de la gran empresa que tiene un contrato de millones, está una señora ahí que no sabe ni dar el dato de si hay una empresa o no ahí en su local, en su vivienda, ¿no? Y esto lo permite la norma, ¿no? Entonces, aquí hay un tema a resolver, ¿no? Hay que modificar esa norma, ¿no? Y hemos discutido algunas soluciones aquí en Perú 2030. El otro tema es el caso de Unidad Popular, que es el partido de Duberlí Rodríguez, ¿no? Que logró inscribirse, ¿no? Ha tenido una discusión legal con el Jurado Nacional de Elecciones, pero el jurado ya se pronunció y ha dicho de que sí, está inscrito, se le reconoce, pero se ha inscrito fuera de fecha. Por lo tanto, ya no puede participar en las elecciones 2026. En realidad hay 48 partidos inscritos, no 43, como comúnmente se dice. Lo que pasa es que los 43 son los que se han inscrito antes del 12. Los que pueden participar. Y pueden participar. El resto está inscrito, pero no puede participar en las elecciones, ¿no? Del 2026. Así que Duberlí va a tener que ya no hacer alianzas como pensaba, sino hacer lo que llaman las coaliciones, o sea, apoyar a algunos de los grupos o alianzas que estarían participando y ver si algunos de sus miembros de la Unidad Popular, el partido de Duberlí, pueden participar en el cupo del 20%, que son a dedo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? La ley permite que el 20% del total de los candidatos, ¿no?, sean designados a dedo, ¿no? Que es lo que parece, Franz, que están haciendo muchos de los candidatos, por lo menos llamados principales, ¿no?, llamados grandes. O sea, hacer alianzas en mi lista parlamentaria, pero de ninguna manera hacer alianzas formales, integrar opciones, estrategias, nada de eso, ¿no? Así es. Y finalmente, pues, el caso de la señora Patricia Benavides, que ya la Junta de Justicia ha insistido, inclusive me dio una carta al Congreso, ¿no?, a quejarse de que la Fiscalía no está cumpliendo con lo dispuesto por esta entidad. Ya inclusive Del Espinosa ha dicho que sí, no, ya no, sino que simplemente había remitido una carta a la Junta Nacional de Justicia para que precise los términos de su decisión, ¿no? Muy bien, esos fueron los temas de esta semana, estimados amigos, y ahora vamos a nuestra mesa central, ¿no?, el tema del transporte público en Lima, que obviamente cada cierto tiempo, ¿no?, cuando ocurre un hecho lamentable, no sale pues a debate en la agenda, ¿no? Entonces estamos pues ante un problema que es persistente en nuestra ciudad, ¿no? Ahora, ya llevamos, Ricardo, 15 años hablando de modernizar el transporte en Lima, ¿no? Se ha invertido miles de millones en el metropolitano y el metro, ¿no? Pero la realidad es, pues, Ricardo, que 9 de cada 10 limeños siguen usando combis, micros, taxis o mototaxis, ¿no? Y sicariato detrás de eso. Y además de eso, ¿no?, incomodidad de los pasajeros, etcétera, ¿no? ¿No te parece que hay un tema ahí de fondo que habría que analizarlo con mayor detalle, ¿no? Porque inclusive hay un plan de movilidad urbana, ¿no? Me he enterado recién, yo no sabía, ¿no?,
hasta el 2042. O sea, uno diría, excelente, ¿no? ¿Qué tal planificación hemos hecho en Lima para el transporte urbano? Ya se ha evacuado la ruta hasta el 2042. ¿Qué te parece esto, Ricardo? Bueno, es un problema terrible, porque en primer lugar implica al 80% de la población que usa transporte público. Y en promedio, según los estudios, cada uno de estos puede pasar hasta 4 horas diarias a bordo de una unidad, lo cual además significa 4 horas diarias sujetas a anhídrido carbónico, a óxidos de nitrógeno, a plomo, etc. Y en consecuencia, lo que yo pensaba cuando conversábamos esto en la producción es, tenemos una reivindicación muy antigua que dice 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para ser ser humano. El reclamo de las 8 horas de trabajo. Bueno, en este caso son 4 horas para ser ser humano, porque el resto lo pasas yendo de, por ejemplo, San Juan de Miraflores al centro de Lima, que puede tomar hasta 2 horas, y ida y vuelta, ¿no es cierto?, 4 horas, etcétera, o desde Caraballo, o desde Santa Rosa o Ancón, hasta Lima, o hasta cualquier otro centro de trabajo. La cantidad de gente que se moviliza, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, son aproximadamente unas 300.000 personas. Son unos 600.000 viajes diarios. Y para una ciudad, San Juan del Lurigancho, de 1.2 millones de habitantes, es un problema serio, es un problema nacional. Pero es un problema del que nadie sabe a qué atenerse. La ATU da unas cifras, la Sutran da otras, la municipalidad da otras. Nadie sabe cuántas unidades hay de toda la cantidad de vehículos. Estamos hablando de buses, hasta el tren eléctrico, de combis, de cústers, de mototaxis, etc. Entonces, ahí para un plan de 20 años hay un desconocimiento absoluto de cuál es el problema, ¿no? Ahora bien, yo recuerdo en el Congreso que discutíamos este tema de la creación de la autoridad única, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál era la discusión ahí? Era de que Callao, la municipalidad y Lima Metropolitana, cada uno disponía, ¿no?, qué hacer con el tránsito y el transporte público. Pero como es un solo territorio, ¿no es cierto?, pasa pues las autorizaciones para vehículos del Callao, no solo recorren Callao, uh-huh, recorren todo Lima, ¿no?, y viceversa. Y Huarochirí. ¿No? Y Huarochirí, ¿no es cierto? Entonces dijeron, bueno, para que esto funcione, la solución es crear una autoridad única. Ya no que la Municipalidad de Lima y el Callao dispongan del tema del transporte, de tal forma que un solo comando va a ordenar, ¿no es cierto?, el tránsito en Lima. Pero eso no ha ocurrido, ¿no? O sea, siguen pues el Ministerio de Transporte diciendo una cosa, la Municipalidad dice otra cosa de Lima, la de dice otra cosa, y la ATU parece que no tuviera la autoridad. ¿Qué está pasando ahí, Ricardo? Bueno, es increíble. Nadie tiene cifras oficiales. Por ejemplo, en taxis. La ATU solo dice que hay 93.000 taxistas en Lima y Callao. En Lima y Callao. 93.000. Y no hay cifras de los informales. Solo los formales están contabilizados, no los informales. La ATU, por ejemplo, dice que hay como 15.000 mototaxistas. No sabe cuántos hay. Y hay 10.000 sin registrarles, que pueden ser desde trabajadores honestos hasta mecanismos del delito. Entonces hay una tremenda desconexión con los datos. Como tú acabas de decir, tenemos un transporte que se extiende del Callao a Lima Metropolitana y creo que hasta Huarochirí, porque por eso hubo serias disputas en el Tribunal Constitucional por competencias. Necesitamos una autoridad centralizada. Necesitamos tal vez, como planteábamos cuando discutíamos el tema de descentralización, una región metropolitana, tal vez como tiene Chile. Pero sobre todo necesitamos una autoridad que tenga liderazgo, que tenga una idea estratégica de qué hacer y que, en tercer lugar, se dedique a buscar datos de la realidad. Esta es una ciudad tan fragmentada que, por ejemplo, San Juan de Lurigancho tiene cantidad de espacios a donde no va a entrar el tren eléctrico, por supuesto, donde no va a entrar el metropolitano, y ni siquiera entran los micros grandes, o sea, los buses, que puedan llegar hasta las quebradas, hasta las ampliaciones, etc.
Ahí entran sistemas menores, como combis, como hasta mototaxis. Pero el principio del MTC es la macrotransportación. O sea, mientras más grande sea el envase para meter pasajeros, mejor. Pero eso no juega con la realidad. Eso esconde mirar la realidad. Tiene límites, ¿no es cierto? Así es, tiene límites. O sea, sí, pues buses más grandes, mayor capacidad de operación, de economía de escala, pero tiene su límite. Así es. Mételos en Pamplona Alta, mételos en las últimas estribaciones de San Juan de Lurigancho, por ejemplo. O sea, ahí no pueden entrar. Hay que empatar esa idea positiva técnicamente de la macrotransportación con las formas en las cuales el mercado ha solucionado el problema. Ahora, se dice, Ricardo, de que las combis y los micros en realidad mueven más transporte en cantidad, ¿no es cierto?, que el transporte formal, ¿no? Entonces, si ese dato es exacto, ¿no? No podemos obviar esta realidad, como tú decías, ¿no? Y en lugar de prohibirlos, etcétera, hay que ordenarlos, ¿no es cierto?, ¿no? Para que estén en el marco de la legalidad y puedan cumplir su función para espacios cortos, donde la gente obviamente necesita movilizarse, ¿no? O alimenten las principales buses como el metropolitano, ¿no? Así es. Necesitamos que pueda haber una articulación entre el sistema formal y lo que se ha desarrollado en la vía informal, que debe formalizarse. Ahora bien, si nosotros vamos a imponer a rajatabla un principio macrotransportación, los buses más grandes posibles, eso no funciona en una ciudad como Lima, en cuanto a la población vive en quebradas, vive en ampliaciones. ¿O por qué se hacen escaleras? Se hacen escaleras porque la población no está en espacios a los cuales pueda llegar fácilmente ningún medio de transporte. Entonces, si no tenemos en cuenta esos detalles y no tenemos información real, por ejemplo, nosotros tenemos información de varias fuentes, la mayoría fuente privada, que han hecho estudios, pero que dan cada uno datos que discrepan en alguna forma. Lo primero es tener información de cuánto se moviliza, en cuántas líneas, en qué rutas, y hay que tener un tremendo respeto también por el problema social. ¿Hemos visto o no hemos visto levantamiento de gente porque intentaron poner un corredor en San Juan de Lurigancho hasta Lima y establecía pasaje único? Establecerle un pasaje único, que puede ser, digamos, $1.50 o tal vez 2 soles, no sé, elimina los pasajes pequeños que la gente está acostumbrada a usar para poder movilizarse al mercado, a su centro de trabajo, a su colegio, etc. Eso no está en la cabeza de la gente que piensa en macrotransportación y en grandes líneas troncales. Es una cantidad de problemas que creo que el Estado no ha pensado siquiera. Y tenemos una ATU que solo piensa en poner multas. Acabo con esto, Franz. La ATU pone multas y todos decimos, este señor tiene 2 millones de soles en multas y ¿cómo está trabajando? Es que no puede pagar ni siquiera la primera. La primera empezó con 2.000 soles. Ni siquiera esa podía pagar. Y entonces, por ejemplo, un taxista informal acaba con su unidad en el depósito. ¿Y qué hace? ¿La paga, junta plata para pagar la multa? No, se olvida de esa unidad, porque se incrementa tanto el costo de mantenimiento del depósito que ya no la saca. Hay una empresa de importación de vehículos que le da otro crédito, saca otro vehículo y empieza a trabajar con ese vehículo nuevamente y se olvida de la multa. El sistema de multas de la ATU no sirve para nada en regulación de transporte. O sea, le sale más rentable comprarse una unidad nueva que pagar la multa. Así lo hacen. Es más, como les interviene el sistema bancario, les interviene la cuenta bancaria, pues tú haces, yo lo acabo de ver, tomo un taxi y pago con Yape o con un aplicativo y la cuenta está a nombre de otra persona, de una dama, de su esposa, de su hermana, etc. Entonces, estos artilugios tiene que hacerlo el trabajador informal para poder evadir un sistema de multas que solo se limita a incrementar la cantidad de dinero que hay que pagar. Y entonces no resulta como disuasión para el transporte informal. Claro. Además, no hay que olvidarse del problema laboral.
Así es. ¿Cuántos empleos generan, ¿no?, este tipo de movilidad que está en el marco de la informalidad? Ricardo, un tema que es también interesante analizarlo es esta relación entre los formales, ¿no es cierto?, los que manejan el transporte formal y los que manejan el transporte informal, ¿no? En los últimos paros de los transportistas, ¿no?, como una medida de lucha, ¿no?, para exigir al gobierno que intervenga de manera más decisiva en el tema de la extorsión, nosotros vimos, ¿no?, de que el sector no formal era el encabezaba el reclamo y las movilizaciones, mientras el sector formal era el que boicoteaba los paros, ¿no?, y se oponía, ¿no?, a estas medidas de lucha, ¿no?, abiertamente en declaraciones de sus representantes en los medios de comunicación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando ahí, ¿no es cierto?, entre los formales y los llamados informales? ¿Son una competencia realmente los informales a los formales? ¿O de repente a los formales les conviene que existan los informales realmente? Lo que creo es que en un mercado desregularizado, o sea, se impone la ley de la selva. Pues. Yo chapo a este pasajero y lo utilizo como carga, no lo utilizo como pasajero, como cliente. Es un mercado tremendamente desregularizado, a pesar de lo que hace lo que se quiere hacer con ATU o Sutran. Ahora bien, en el caso del trabajador informal, es un desempleado que ha optado por este tipo de labor y que está desarrollándola con todas las limitaciones y con todas las cargas que significa esta función. Por ejemplo, un micro trabaja de 5 de la mañana a 11 de la noche. ¿En qué momento va a su casa y duerme ese chofer? Ese chofer está durmiendo en el vehículo, porque a las 4 de la madrugada tiene que levantarse para ponerlo en marcha, para ver llantas, motor, aceite, limpiarlo, etc. Entonces tenemos una sobreexplotación tremenda, pero no tenemos otra salida. Ese trabajador no siente otra salida dentro de un mercado que es canibalesco. Ahora, en 3 segundos, no olvides que esta crisis empieza y tiene un nombre. En la década de 90, con el señor Alberto Fujimori, que fue el que liberalizó el transporte y mandó al tacho todos los esfuerzos de hacer empresas de transporte, cooperativas, comités, empresas de propiedad social, etc. Todas estas desaparecieron. Se liberalizó, pero además se botó a la calle a cientos de miles de trabajadores estatales, de las empresas privatizadas, por ejemplo, etc., que necesitaban no morirse de hambre, así de simple. Y empezaron a tener en el taxi o en la combi una forma de sobrevivir. Y por eso es que hoy día yo he trabajado con los colectiveros o los choferes de combi, encuentro sociólogos, antropólogos, abogados, ingenieros metidos a administrar la propiedad o a manejarlos directamente de estas unidades. Ahora, yendo a ese tema también, Ricardo, hay lo que conversamos con un dirigente era de que las empresas de transporte informales, ¿no?, que tienen derecho a la circulación en una vía, una ruta le llaman, ¿no?, en realidad cada uno es propietario de su vehículo. Así es. ¿No es cierto? Y se juntan, ¿no?, en esa ruta, ¿no?, para fluctuar esa ruta, ¿no?, y los admiten, pues, ¿no?, y van reclutando estas líneas, ¿no?, van reclutando nuevos buses con sus dueños, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ese fenómeno genera una serie de problemas. Así es. ¿No?, de diversa naturaleza, laboral, económico, técnico, etcétera. ¿Por qué la ley permite eso? ¿No crees que la ley debería decir que eso no va? Bueno, hay varias cosas. Todos hemos visto al pasar un micro por la calle, algunos letreritos donde dicen se recibe unidades. Ajá. Claro, pues se recibe unidades, pero no se recibe socios, no se recibe aportes económicos. El carácter empresarial de transporte se dio al tacho, y se dio al tacho desde la década del 90, y ahora estamos viviendo un problema de más de 30 años ya de desarrollo de esta informalidad.
Ahora, ¿por qué no se modifica? En primer lugar, porque falta liderazgo y falta dirección estratégica. No se sabe qué hacer a largo plazo como transporte. Y además de eso, hay tremendos intereses. Hay intereses de las empresas que realizan, ya hablo más a nivel nacional tal vez, las empresas que realizan transporte de pasajeros a nivel nacional, interprovincial, por ejemplo, las empresas de estas líneas de colores, azules, rojos, etcétera, de las líneas que se han formado paralelas al tren y al metropolitano. Hay también hay una acción de estos que, por ejemplo, ha hecho fracasar la ley de formalización de colectivos, que es la ley 31096, a nivel nacional. En Lima ni siquiera la ley se ha atrevido a plantear el tema. Únicamente se ha dicho que se va a estudiar una propuesta, etcétera, pero es algo demasiado tibio. Aquí está el problema y aquí no se plantean soluciones sobre esto. Ahora bien, este tema de las empresas formales, se entiende que las empresas formales sí son empresas donde la empresa es dueña de los vehículos, ¿no? Uh-huh. Y tiene trabajadores que son los choferes, ¿no? Y que les paga, ¿no? Entonces, este negocio, ¿no?, de las empresas de transporte formales, pues es bastante lucrativo, ¿no? Es lucrativo, o sea, si no existiría, ¿no? Por una ley del mercado muy simple. O sea, existe una actividad empresarial formal, ¿no es cierto?, con líneas y mercados garantizados, y un sistema empresarial informal con líneas no garantizadas. Por ejemplo, estamos hablando del problema de las combis, estamos hablando del problema desde las mototaxis, etcétera, que son prácticamente el proletariado de la industria de transporte. Entonces, ahí no hay el mismo colchón que puede haber en el trabajo de las empresas formales. Entonces, tenemos ahí ciertas diferencias, y lo que se trata justamente es de ganar el mercado. En un mercado desregulado, el pez grande se come al chico. Lo que quiero del chico no es comérmelo, no quiero su carne, yo quiero su mercado, quiero abarcar ese mercado. Y por eso es que empiezo a movilizar mi capacidad para poder disminuir su presencia en el mercado y comerme ese mercado que existe. Ahora, se dice también, y vamos al tema de los corredores, que están quebrados, ¿no? Porque el Estado subsidia, ¿no?, a estas empresas, ¿no?, como el Metropolitano, ¿no?, subsidia, ¿no?, para que puedan sobrevivir y prestar el servicio. Este modelo de subsidio parece que no está funcionando porque hay deudas, ¿no?, que tiene el Estado, la municipalidad en concreto, ¿no? Creo que es la que administra esos recursos. ¿Qué hacer frente a ese problema? Hay un problema, obviamente, el que tú señalas, pero hay otros problemas que son estratégicos. Por ejemplo, la extensión de vías. En las vías de Lima se puede circular si para venir, digamos, desde Barranco hasta esta estación tenemos que pasar por avenidas que retrasan mi transporte. Hay necesidad de invertir en vías, hay necesidad de invertir en regulación, semáforos, personal capacitado para controlar las líneas, etc. Además de lo que estamos hablando, en lo que tú acabas de señalar, es un problema de regulación del mercado que ha sido atacada por la ideología neoliberal, ¿no es cierto? Pero que responde a una necesidad. El mercado tienes que regularlo, con fuerza y con satisfacción de necesidades de la gente, tanto de los transportistas como, en primer lugar, de los pasajeros. Por ejemplo, aquí tienes tú un servicio altamente contaminante, que usa petróleo cuando no gasolina, usa gas, ¿correcto? Pero estrategias como importación de vehículos para que pueda haber transporte eléctrico de pasajeros no existe. Eso es una política. A nadie se le ha
puesto en la cabeza la posibilidad de eliminar contaminación del transporte público. Nadie se le ha puesto en la idea la posibilidad de generar una política sin coima y sin contratos bajo la mesa de reforma de las vías de transporte en esta ciudad, etcétera. Ahora bien, has tocado un tema, del tema del uso de combustibles contaminantes. Se entiende de que parte de la política del gobierno de todos los gobiernos del mundo, ¿no?, es eliminar este tipo de combustible, ¿no?, porque contamina y porque ahora pues hay nuevas tecnologías que son la energía eléctrica, ¿no es cierto? Y que ya hay un gran desarrollo tecnológico respecto a este tema. Antes era muy caro un vehículo eléctrico, ahora no, ha bajado los costos y ya es factible. Inclusive los buses que se usan en muchas ciudades ya no son a combustible, son eléctricos, ¿no? Con lo cual... En Europa, así es. Claro, con lo cual ya no se permite, está prohibido, ¿no? Me ha hecho recordar el caso de Porky con sus trenes, ¿no?, que nos traen trenes pues que usan petróleo. Nos traen el tren más contaminante del mundo y que ya está a punto de darse de baja. O sea, tecnología obsoleta, ¿no? Lo quieren traer, lo han traído ya, ¿no?, para operar en Perú. Es la idea de un alcalde que está pensando en las elecciones del próximo año y no en el futuro, pues. Así es. Bueno, el tema es por qué actualmente, a pesar que ya hay política respecto a eso, ¿no?, y hay oferta a nivel internacional para los buses eléctricos, ¿por qué no se está usando esa tecnología en el Perú ya como norma, como patrón, ¿no? Y que los señores, las empresas de transporte formal, pues déjense de vainas, ya comiencen a invertir y cambiar este tipo de vehículos que son contaminantes. Mira, una de las avenidas más contaminadas de Lima, ¿no?, es la avenida Bancay. La avenida Bancay es la vía más contaminada que hay en Lima. Y nosotros hemos trabajado durante muchos años ahí en el Congreso, pues ¿no? Estamos totalmente contaminados porque todos los días estamos en ese tipo de ambiente. Así es, y debemos tener un conteo de plomo un poquito elevado. Pero además, Franz, tú tocas un tema que discutíamos cuando discutíamos las bases de la descentralización, la conurbación. En este momento, Lima es una sola, desde Pasamayo, y si no va más allá es porque hay desierto, hasta Chilca. Lima es una sola. Necesitamos pensar el espacio de transporte en todo ese territorio. Lima es una sola desde Ricardo Palma en Guarochirí hasta La Punta. Necesitamos pensar en ese territorio. Y casi desde, bueno, si no llega hasta Cantes, porque todavía hay cerros, pero desde la salida a Canta hasta el sur, hasta Chilca, Pachacamac, etcétera, claro, es una sola ciudad. Claro. Una sola ciudad que necesita incorporarse, integrarse, conectarse, establecer vías de transporte rápido, pistas, quiero decir. Y eso es algo que no está en el escenario de la gente. Lo único que estamos haciendo es haciendo una pista no a desnivel en Barranco, entre Barranco y Surco, para poder conectar la pretendida vía expresa, la nueva vía expresa. Claro, hay un problema ahí de planificación territorial, ¿no? Tal como lo has señalado tú, porque si tenemos una buena planificación del territorio, todos los componentes que van a jugar en ese territorio deberían tener una lógica, ¿no? Y no un orden también, y no este desorden que hay actualmente, ¿no?, en Lima. Ahora, se dice que los corredores están quebrados, decíamos hace un momento, no, porque son subsidios. La información que tenemos es que los países de otros países también subsidian a su transporte. Es que es un servicio, pues. Exacto, porque es un servicio, ¿no? O sea, hay un subsidio de parte del Estado para que pueda resolverse el tema de la movilidad urbana, ¿no?, que es clave porque significa costos, ¿no? O sea, si la movilidad es costosa, eso repercute en todos los niveles del ámbito de gobierno, del Estado, ¿no? Y es un costo que se paga, ¿no?, y que obviamente
tiene repercusiones en la vida social de todos. Ahora bien, ¿tú crees que va a ser sostenible este tema del financiamiento actual de los corredores que hay en el país? ¿Tú crees? ¿O va a haber de repente un límite ahí y ya declararse en quiebra? Pues no. Bueno, hay que hacer una reformulación económica del proceso, pero además, cuando se piensa en subsidios, hay que pensar estratégicamente. Es decir, no tengo que pensar en el subsidio del próximo año, tengo que pensar en el subsidio a través de algunos mecanismos transversales, como por ejemplo combustible, insumos para el transporte, etcétera, para 20 años. Uh-huh. Eso significa hacerlo sostenible. Y en este país en el que hemos dado una ley Klimper 2, estamos pensando en eso, mejor dicho, ¿por qué no vamos a ver el problema de el personal sobreexplotado que sirve en las empresas de transporte, formal e informal? Ahí hay una carencia de derechos y de servicios, de salud, de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya nos está ganando el tiempo, Ricardo, ¿no? El tema, ¿han visto ustedes? Hay varias aristas, ¿no?, que hemos visto en el programa respecto a las cosas que hay que solucionar, ¿no? No sin este plan que tiene el acto hasta el año 42 está contemplado toda esta problemática. Por lo menos los trenes ya no van a llegar hasta esa fecha. Sí, claro. Estábamos viendo respecto a los trenes. Los trenes del señor alcalde, quiero decir. Del señor alcalde, claro. Estábamos viendo que en otras ciudades los trenes son una de las vías más rápidas para poder movilizarse, ¿no? Uh-huh. Y en muchos países vemos que muchos de los trenes no son subterráneos. Así es. Son aéreos, ¿no es cierto? Lo cual son importantes porque no bloquea la circulación normal del otro tipo de movilidad de los habitantes de una ciudad, ¿no? Y te conectan rapidísimo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Cosa que acá en el Perú, ¿no? Es esto, el tren, ¿no? Tenemos la primera experiencia de que sea elevado, porque después no hay más. Y discúlpame, Franz, esa concepción de tren elevado fue una concepción de principio para empezar a trabajar el tema del tren eléctrico. De esto más de 30 años, en la que se decidió hacer tren elevado. Ahora hemos cambiado a tren subterráneo. Bueno, pues alguna explicación tendrán que darla, ¿no? Muy bien, parece que fuera un retroceso, porque nosotros hemos visto en otros países, en China, en Japón, son elevados, ¿no? Y circulan rapidísimo. Así es. ¿No? Y ahora, obviamente, la tecnología permite que el uso de la energía sea diferente, ¿no? Y ahora para acabar... Son magnéticos. Así es, magnéticos en China. Sí. Para acabar, por ejemplo, en Ciudad de México, una ciudad que tiene, pues, ¿cuántos habitantes? Que tiene casi 100, o sea, es el décuplo de Lima. El tránsito, me dicen, se ha descongestionado con pasos a desnivel, o sea, con bypasses. Yeah. Bypasses que se construyen en todas las vías posibles. Y aquí, cada vez que construimos un bypass, pues es una explosión de entusiasmo, pero después se descubren contratos oscuros, etc. Muy bien, amigos, nos ganó el tiempo. Hemos visto algunos de los temas principales del transporte en Lima, algunas alternativas a esta situación, y vamos a seguir con el tema, no acaba Así acá. Es. Vamos a seguir trabajando este tema porque es importante poder discutirlo, ¿no? Y que la gente, la audiencia esté informada de todos estos problemas. Amigos, nos vemos el próximo sábado. Gracias, Ricardo. Gracias por tu presencia, que nos ha permitido analizar este problema de transporte. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030.